Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que os encanta, el amor. Pero no cualquier amor, no vamos a hablar del amor de una de nuestras actrices turcas favoritas, la increíble Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de Demet, pero no solo en sus relaciones pasadas o presentes, sino prepárense, en lo que ella misma considera el gran amor de su vida. Y les prometo, mis chismosos favoritos, que la revelación los va a impactar. No se lo esperan. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a unirte a esta gran familia de amantes del chisme, del drama y de las series turcas. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido jugosísimo para ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, un beso enorme y gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, nos ha cautivado con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, Aşk Taktikleri y más recientemente en Ampara, donde ha demostrado su versatilidad como actriz. Su presencia en la pantalla es magnética, capaz de hacernos reír, llorar y enamorarnos con cada personaje que interpreta. No cabe duda de que Demet es una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento turco. Pero más allá de su carrera profesional, la vida amorosa de Demet siempre ha sido objeto de interés público. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez quién robará el corazón de esta talentosa actriz? Recordemos su relación con Sekin Özdemir, un romance que cautivó a muchos, pero que lamentablemente no llegó a buen término. Ambos eran jóvenes, guapos y parecían la pareja perfecta, pero las presiones de la fama y las agendas apretadas terminaron por desgastar la relación. Los fans quedaron desolados, pero entendieron que a veces el amor no es suficiente. Luego la vimos feliz y enamorada de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Se les veía radiantes, compenetrados y listos para construir un futuro juntos. Incluso llegaron a casarse en una boda de ensueño, un evento que acaparó titulares en todo el mundo y que parecía confirmar que habían encontrado el amor verdadero. La ceremonia fue espectacular, con cientos de invitados, vestidos impresionantes y una atmósfera de felicidad palpable. Sin embargo, como muchos saben, este matrimonio también llegó a su fin, dejando a muchos sorprendidos y tristes por la pareja. La noticia de su divorcio fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Las razones detrás de su separación nunca se revelaron por completo, alimentando aún más la curiosidad del público. Después de su divorcio, Demet se mantuvo bastante reservada en cuanto a su vida personal, enfocándose en su trabajo y disfrutando de su tiempo con amigos y familiares. Decidió tomarse un respiro del torbellino mediático y concentrarse en su bienestar emocional. Necesitaba tiempo para sanar, para reflexionar y para reconectar consigo misma. Se dedicó a proyectos profesionales que la llenaban de pasión y se rodeó de personas que la querían y la apoyaban incondicionalmente. Pero como siempre, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. La prensa rosa no descansaba en su búsqueda de un nuevo romance para Demet. Se le vinculó con varios nombres, desde compañeros de reparto hasta empresarios exitosos, pero ella se mantuvo firme en no confirmar ni negar nada, prefiriendo mantener su intimidad alejada del ojo público. Aprendió que la mejor manera de proteger su corazón era mantener su vida amorosa en privado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque aunque Demet no ha hablado abiertamente sobre una nueva relación sentimental, ha revelado en varias entrevistas y publicaciones en redes sociales la existencia de un gran amor en su vida. Un amor que no es necesariamente romántico, pero que la llena de alegría, paz y motivación. ¿De qué o de quién estoy hablando? Pues, de sus mascotas. Sí, mis amores, Demet Özdemir es una amante empedernida de los animales, y especialmente de sus perros. A lo largo de los años la hemos visto compartir tiernas fotos y vídeos con sus peludos compañeros, mostrando el profundo vínculo que tiene con ellos. Desde cachorros juguetones hasta perros adultos leales, Demet ha abierto su corazón y su hogar a estos seres maravillosos. Para Demet, sus perros son mucho más que simples mascotas, son parte de su familia, sus confidentes, sus compañeros inseparables.
Son los que la esperan con alegría al final de un largo día de trabajo, los que la acompañan en sus paseos por el parque y los que la consuelan cuando se siente triste. En varias ocasiones, Demet ha expresado lo importante que son sus perros en su vida. Ha hablado de cómo la ayudan a superar los momentos difíciles, cómo la llenan de energía positiva y cómo le brindan un amor incondicional que no encuentra en ningún otro lugar. Sus perros son su refugio, su consuelo, su fuente de felicidad. Cuando las cámaras se apagan y los focos se atenúan, son ellos quienes la esperan con lametones y meneos de cola, recordándole que el amor verdadero existe. Incluso en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su idea del amor perfecto, Demet respondió que para ella el amor verdadero es el amor incondicional, el amor que no pide nada a cambio, el amor que simplemente está ahí, siempre presente y dispuesto a darlo todo. Y añadió que ese amor lo encuentra en sus perros, quienes la aman sin importar nada, sin juzgarla y sin esperar nada a cambio. Sus palabras resonaron con miles de personas que también encuentran en sus mascotas un amor puro y sincero. Demet demostró que el amor no siempre tiene que venir en forma de pareja, sino que puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Esta revelación, aunque quizás no sea el romance de telenovela que muchos esperaban, es profundamente conmovedora y reveladora. Nos muestra una faceta más humana y vulnerable de Demet, una mujer que, como todos nosotros, busca el amor y la felicidad en las cosas simples de la vida. Y para ella, ese amor se encuentra en la compañía de sus adorados perros. En un mundo lleno de superficialidades y relaciones efímeras, Demet ha encontrado un amor que es genuino, leal y eterno. Además, esta conexión tan fuerte que tiene Demet con sus animales, la ha impulsado a ser una defensora de los derechos de los animales y a colaborar con diversas organizaciones que se dedican a proteger y cuidar a los animales abandonados o maltratados. Ella utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y para promover el respeto y el cuidado hacia todas las criaturas vivientes. Demet se ha convertido en una voz para aquellos que no tienen voz, utilizando su fama para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Su compromiso con los animales es admirable y demuestra su gran corazón. Demet ha participado en campañas de concientización, ha donado dinero a refugios de animales y ha alentado a sus seguidores a adoptar en lugar de comprar mascotas. También ha compartido consejos sobre cómo cuidar adecuadamente a los animales, destacando la importancia de la alimentación, el ejercicio y la atención veterinaria. Su activismo ha tenido un impacto significativo en la comunidad animalista, generando conciencia y promoviendo el bienestar animal. Así que, mis queridos chismosos, aunque Demet Özdemir no haya revelado un nuevo amor romántico, sí nos ha dejado claro que el gran amor de su vida reside en sus mascotas. Un amor puro, sincero e incondicional que la llena de felicidad y la impulsa a ser una mejor persona. Y quizás, después de todo, ese es el tipo de amor que realmente importa. Un amor que no depende de la validación externa, sino que nace de la conexión profunda con otro ser vivo. ¿Y ustedes, qué opinan de esta revelación? ¿Se esperaban algo diferente? ¿Son también amantes de los animales como Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si ustedes también tienen mascotas que consideren parte de su familia, y si han experimentado el amor incondicional que brindan los animales. Para concluir, hoy hemos descubierto una faceta más íntima y personal de Demet Özdemir, al revelarnos que el gran amor de su vida reside en sus adorados perros. Esta conexión profunda y sincera nos muestra su lado más humano y nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Demet nos ha enseñado que el amor no tiene una sola forma y que puede florecer en las relaciones más sorprendentes. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olviden que la información aquí compartida proviene de fuentes públicas y oficiales, buscando siempre la veracidad y el respeto hacia la figura de Demet Özdemir. Mi objetivo es informar y entretener, pero siempre con responsabilidad y ética. Ahora sí, antes de despedirme, los invito a que dejen sus comentarios abajo sobre qué les pareció esta revelación y si también tienen mascotas que consideren el gran amor de su vida. Quiero leerlos a todos. Compartan sus historias y experiencias con sus animales. Me encantaría saber cómo sus mascotas han impactado sus vidas y cómo los han ayudado a superar momentos difíciles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del chisme y de las series turcas. Los quiero muchísimo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden que siempre tendremos contenido fresco y emocionante para ustedes. No se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.